el, el, eh, bueno, necesitamos un permiso para poder grabar esta reunión. Y el profesor Juan Manuel Rojas Piedrahíta, quien les habla, que también es comunicador social y que está también en la zona Amazonía Oriental, en el SEAT Acasí. Bueno, pues entonces vamos a ver qué es lo que vamos a ver en el día de hoy. Y bueno, el propósito es que ustedes puedan reconocer los signos de puntuación. Dirán, ay, pero es que eso ya lo vimos en el colegio, qué jartera, y otra vez. Y pues muchos los conocen, pero como que no saben cómo se utilizan. Entonces la idea es que puedan aprender un poco cómo los utilizamos para poder usarlos bien en todo este curso. Y si no los pueden usar bien, pues nos preguntan, porque esa es la idea, que lo puedan mejorar y puedan aprender bien el uso de estos signos, que no son nada más que los signos que ya conocen. Y con eso ustedes van a mejorar la forma de escribir, ¿no? Esa es la idea de esta, que ustedes tengan las herramientas necesarias para poder reconocer los signos y comenzar a mejorar en su escritura y no estén poniendo comas porque sí y punto porque sí, sino que hay un sentido para cada cosa. Bueno, entonces sigamos con la agenda del día de hoy. Entonces, pues bueno, estamos en la primera parte que es la presentación inicial, ya sabemos cuáles son los tutores de hoy. Vamos a comenzar con un ejercicio inicial en un momento. Después les vamos a explicar cuáles son las diferencias entre los signos, la coma, el punto, los dos puntos, los puntos suspensivos, bueno, todo eso. Y después vamos a hacer un ejercicio práctico, como al final, para que ustedes verifiquen si realmente tuvieron ese aprendizaje que nosotros estamos buscando, por lo menos que recuerden esas cosas que vieron seguramente en el colegio, algunos hace poquito, algunos otros hace mucho, pero lo importante es que lo recordemos. Y por último, pues el espacio para solucionar dudas, preguntas e inquietudes y sugerencias, por supuesto. Entonces, pues vamos a comenzar entonces con el ejercicio inicial y bienvenidos todos. Bueno, entonces vamos a dar inicio a este primer escenario con unas como reglas de juego, y es que la idea es que seamos como muy participativos en este escenario, ¿listo? Aunque yo no estoy viendo como en total la pantalla, pero en la medida que van levantando la mano o hayan inquietudes, entonces le pediría a los compañeros que nos vayamos apoyando, todos los tutores que estamos acá, pues para poder hacer este espacio un poquito más dinámico. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar habitualmente nuestras redes sociales, no, por eso te dije, es que yo pensé que era por eso. Bueno, entonces nosotros habitualmente encontramos una serie de memes que nos muestran a nosotros mensajes particulares que al estar mal demarcados nos muestran un mensaje diferente al que esperamos. Entonces, yo quisiera pedirle el favor que tratáramos mentalmente de leer este ejercicio y este meme que encontré en redes sociales que se llama La riqueza de la coma. Entonces, ¿cómo puede ser una pausa? No, espere. Y no esperé. Entonces, si nos damos cuenta, el hecho que coloquemos la coma en la primera palabra, en este primer no, nos muestra que definitivamente estamos haciendo una pausa y que le estamos hablando a una segunda persona, ¿cierto? Y en el no esperé, pues estoy hablando que yo no hice el ejercicio. ¿Listo? Una coma puede crear héroes. Eso solo él lo resuelve. Eso solo él lo resuelve. Definitivamente pierde el sentido la frase, ¿cierto? Si nosotros cambiamos la coma de lugar. Una coma puede ser la solución. Vamos a perder, poco se resolvió. Vamos a perder poco, se resolvió. ¿Sí? Una coma puede cambiar una opinión. No queremos saber, no, queremos saber. Definitivamente en una estamos negando y en una estamos aceptando la necesidad de poder recibir una nueva información. Habitualmente también encontramos en los signos, en las piezas publicitarias, algunas malas oraciones a las cuales les hace falta como esa coma. Entonces encontré esta y la quise compartir con ustedes. No sé si alguien puede aprender el celular, el micrófono, alguien de los que está en línea, un profesor, un compañero,
Y Alejandra, listo, su merced me va a ayudar acá. Quiero que leas esta partecita, no sé si alcanzas a ver mi cursor, Alejandra. Acá. Debajo de Goicochea. Bueno, sí, señora. Buenas noches. Hola. Eh, línea de cremas para piernas de uso diario. ¿Qué te insinúa eso? Que es una crema que es para las piernas y que se tiene que usar todos los días. ¿Seguro? Sí, ojo a lo que leemos. Línea de cremas para piernas de uso diario. ¿Qué es de uso diario? Para piernas que se Todos usa los todos los días. días. Piernas de uso de todos los días. Entonces, si nos damos cuenta, acá en esta frasecita hizo falta esa pausa que me permite decir que la crema es de uso diario, ¿no? Que no son las piernas las de uso diario, ¿cierto? Entonces, en ese ejercicio encontraríamos que prácticamente la coma, ¿dónde la colocaríamos? Aleja, ¿era que estaba por ahí, Alejandra? No sé, un compañero que vi que por ahí estaba hablando. ¿Dónde pondríamos la coma? Piernas. En piernas. Perfecto. Entonces, eso ocasionalmente lo encontramos y lo pasamos desapercibido. Y eso pasa también en los textos donde nosotros estamos escribiendo. Vamos para este otro ejercicio. 5 ilegales huyen de una obra municipal donde trabajaban tras una fuga tóxica. ¿Dónde creerían ustedes un compañero o un compañero estudiante que considere dónde podríamos colocar la comita en esta frase? Huyen. Después de A ver, 5 legales huyen de una obra municipal donde trabajaban tras una fuga tóxica. Bueno, puede ser una idea. Profe municipal. El municipal, a ver, Profe, dime, qué pena, en trabajaban. en Sí, yo trabajo. opino lo Que mismo. uno pone la coma ahí presenta por qué huyeron tras una Ah, fuga tóxica. muy bien, sí, señores, esa es la explicación. Entonces, este tipo de cosas les cambia el sentido. O sea, si ustedes no colocan esa comita, le va a cambiar el sentido a la frase. El compañero que hizo el favor, o los compañeros, uno de los compañeros que hizo el favor de hacer como la salvedad de dónde colocaba la comita, lo puedes leer ya con la coma, marcando la pausa, porfa. ¿Cualquiera? Tú, sí, estás diciendo, tú, tranquilo, es que yo no veo la pantalla, entonces me disculpo si no les puedo leer el nombre. 5 ilegales huyen de una obra municipal donde trabajaban tras una fuga tóxica. Muy bien, entonces acá la coma está marcando una diferencia en el texto, ¿no? Entonces, ellos venían trabajando, pero tuvieron, pero tras esa fuga tuvieron que huir. ¿Listo? Muchas gracias. Otra que encontramos en nuestras redes sociales es vamos a comer niños, otra vamos a comer niños, ¿listo? Otra que también encontramos, no quiero saber, ¿sí? Entonces, uno es definitivamente cuando nos negamos y por la siguiente frase, ese no con esta pausa, lo que estábamos que no, quiero saber, es como le estamos dando ese tiempo para poder recibir una nueva información. Entonces aquí de alguna manera creo que con estos ejemplos nos podemos dar cuenta de la necesidad de poder emplear estos signos de puntuación para transmitir con total certeza que el mensaje va a ser leído de manera adecuada si nosotros empleamos los signos de puntuación. Es por eso que un ejercicio clave para que ustedes cuando empiecen a hacer sus escritos en cualquier materia, no para comunicación, no para competencias comunicativas, sino para cualquier otra materia, leer sus textos siempre en voz alta. Léanlos y grábenlos. Grábenlos porque cuando ustedes los vuelven a escuchar dicen, acá me falta una coma, acá estoy repitiendo una palabra, acá puedo utilizar un signo de puntuación como 2 puntos. Y ese es el ejercicio que ustedes les va a ir permitiendo cualificando y también empleando nuevos términos como sinónimos, sinónimos que van a nutrir sus textos. ¿Listo? Entonces yo les voy a pedir el favor a los compañeros, voy a dejar un momentico acá de compartir.
de compartir un momentico. Espérame un segundito, creo que hice algo que no debía hacer. Vamos entonces a mirar un momentico este ejercicio que les voy a compartir. Entonces, van a ingresar los que puedan ingresar a este Padlet, que ya voy a compartir en los comentarios. Bluetooth mode. Espérenme un segundito, porfa, porque ahora no me dejó. Ángela, por favor, ¿puede cerrar el micrófono? Gracias. Profe Juan, tú tienes ahí la posibilidad también de poder... No he podido cerrárselo, por eso le estoy pidiendo que lo cierre. Le estoy dando silenciar y no apaga. ¿No me deja? Ay, caramba. Bueno, discúlpame. Ya, quedaste hasta tú silenciada, entonces te toca que te silencies tú mismo. ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Me escuchas? Sí. Juan Manuel. Listo, todos, listo. Entonces vamos a ingresar al Padlet que voy a compartir aquí en comentarios. Y, un momentito. Ay, no me dejó compartirlo. ¿Me ayudan, profe? De pronto, ¿los quieres compartir en el WhatsApp privado? No sé por qué no me deja. No me dejó. Ya lo puse en el chat, para que, sí, ya lo puse. Que no sé por qué no me deja acá por lo que estoy compartiendo pantalla, tal vez no me deja la... Listo, entonces vamos a ingresar a ese panel que el profesor Juan Manuel me está haciendo el favor de compartir y allí ustedes van a encontrar allí 3 frases como lo ven acá en 3 casos. La idea es que ustedes ingresen a los comentarios y puedan redactar cómo quedaría la frasecita acá del enunciado que ven en cada uno. ¿Listo? Para que ustedes puedan identificar, podamos hacer como el ejercicio práctico, cómo quedaría este ejercicio. ¿Listo? Estos enunciados. En el caso acá sería este que vemos acá. De aquí sería toda esta frasecita. ¿Listo? Entonces los invitaría a que cojan cualquier caso, no tiene que ser no tiene que ser uno en específico, ¿listo? Arriesguense en el caso 2 y en el caso 3. A ver. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces quiero que uno de los compañeros que quiera levantar la mano, participar acá, por cómo, ¿qué está mal escrito en el caso 1? ¿Por qué utilizamos de manera inadecuada la coma en ese enunciado? Santiago, levantaste la mano, dale. Principalmente porque la coma está en el lugar equivocado. Ahí dice, muere, pausa, Mandela. Y como lo que se quiere indicar es que murió este personaje, Mandela, que sería el sujeto de esta frase, la forma correcta sería que no exista una coma en esta frase. Perfecto.
También, sumado a lo que tú mencionas, estaríamos en este enunciado hablando en forma de amenaza, ¿cierto? Entonces, acá, con los compañeros que participaron, les agradezco. En efecto, esta frase no tendría ninguna coma. Muy bien, a ti muchas gracias. Para el caso 2, ¿qué compañero quiere levantar la manito y nos quiere acompañar con la aclaración de cómo debería ir organizada esa frase y dónde pondríamos la coma? Buenas noches, profe. Yo tengo levantada la mano. ¿Puedo participar? Hola, dale. Sí, porque yo no estoy viendo qué participantes están levantando la manito. Dale. Vale, profe, mil gracias. En el jabón corporal en barra para niños con forma de hipopótamo. La coma iría en niños, porque ¿Sí? pues ahí le estaría tratando de hipopótamos a los niños. ¿Tú crees que solo iría una coma? Pues no, inicialmente vi dos, pero pues para mi percepción, pero creí que era solamente que podíamos decir una. No, tranquila, o sea, organízala. ¿Dónde colocarías las comas según tu criterio? Y de pronto ahí miramos. Yo lo pondría así, jabón corporal en barra, coma, para niños, coma, con forma de hipopótamo. Perfecto. Esto es lo que nosotros llamamos una oración simple. ¿Sí ven? Tenemos un sujeto y un verbo. ¿Listo? Ahí estamos elaborando unas oraciones sencillas que nos van a permitir a nosotros generar esas pausas para comprender mejor el mensaje. ¿Vale? Muchas gracias a ti por la participación. Vamos con el caso 3. Otro compañero, no estoy viendo levantar, o sea, no veo quién levanta la manito, pero pues cedo la palabra a un compañero. Yo. Mónica, tenemos a Abril Carvajal con la mano levantada desde hace rato y había otro Abril. que era Esteban, pero bajó la mano. Sí, Y listo, Luna Abril, también la entonces acaba de vamos. levantar. Gracias, Juan Manuel, es que yo no estoy viendo acá las manitos. Gracias, Juan Manuel. Vamos entonces con el caso 3, Abril. Buenas noches. Hola. Dice, se necesita vendedor con experiencia mayor de 22 años, presentar currículum con foto. Opino que la coma va en experiencia. Se necesita vendedor con experiencia, coma, mayor de 22 años, porque si no el mensaje está expresando que la experiencia que se necesita para el cargo debe ser mayor a 22 años y pues sabemos que... Muy bien, yo creo que has hecho una explicación perfecta. Con este pequeño ejercicio, realmente lo que quiero es generar un poquito de sensibilización frente a cómo nosotros transmitimos esos mensajes. A veces, aunque damos una frase corta, tenemos que darle como ese sentido de coherencia con la siguiente información que vamos a presentar frente al tema que vayamos a exponer. Entonces es aquí donde los signos de puntuación tienen gran relevancia en nuestro proceso escritural. Bien lo decía Juan Manuel al comienzo, no es colocar comas por colocarlo. Si se dan cuenta, acá coloca una coma por colocarla y el mensaje es otro, muere Mandela, ¿sí? Entonces, definitivamente está en nosotros darle sentido a lo que queremos expresar, así como en la comunicación verbal, hacemos diferentes tipos de entonaciones, nuestra gesticulación puede mostrar la alegría, la tristeza. En la escritura, los signos de puntuación cumplen esa función, poderle transmitir al lector o al receptor de la información esa entonación, ese significado que queremos que tenga. No es necesario sabernos todas las reglas gramaticales, no. Con el ejercicio que les decía yo hace un momento de leer en voz alta sus textos, si los pueden grabarlos y seguirlos y volverlos a escuchar y a partir de esa segunda escucha ir mejorando la escritura, la asignación de los signos de puntuación según su función, ese proceso lo vamos a ir mejorando mucho y vamos a dar sentido a lo que escribimos sin emplear tantas palabras repetidas o signos de puntuación sin necesidad. ¿Listo? Les quiero agradecer a ustedes primero pues la participación en este cortico ejercicio y cedo la palabra a mi compañera Adriana para el ejercicio que ya, la socialización que queremos hacer con ellos. ¿Listo? Bueno, bendecida noche para todos. Como lo decía la profe Mónica, los signos de puntuación son supremamente importantes
ya que nos permiten a nosotros darle ritmo a lo que nosotros estamos escribiendo o hablando, ¿cierto? Entonces, esos signos ortográficos que se marcan gráficamente en el texto escrito, en la parte oral se marcan a través de las pausas. Entonces es muy importante porque esas pausas y lo que decía la profe Mónica en cuanto a la entonación nos permiten establecer un orden, establecer unas jerarquías entre las oraciones y permitir que esa comunicación no verbal, que esa intencionalidad que nosotros le imprimimos a los textos llegue al momento de leerlo. Muy bien lo decía la profe, una de las mejores maneras, y es un tip para todos, el hecho de que podamos leer en voz alta. El podernos escuchar nos permite darnos cuenta si la puntuación que estamos marcando en un texto escrito está bien o está mal. El poder permitir también que de pronto otra persona nos lea lo que nosotros escribimos, también nos permite identificar esas falencias. Entonces, ella muy bien lo decía, no se trata a veces de aprendernos todas las normas, aunque estas normas son muy básicas, pero no se trata de aprender todas las normas y sí más bien de empezar a educar nuestro oído. Otra forma muy importante en que podemos mejorar nuestra manera de puntuar los textos es con la lectura. También es como una invitación, una extensión a que lean muchísimo, porque la memoria fotográfica también juega un papel importante al momento de que nosotros aprendamos puntuación. Entonces eso nos permite también, uno, para identificar gazapos, que son esos errores ortográficos que se dan en los textos, que fueron los que encontró la profe Mónica, perdón, y también pues identificar nosotros cuando está bien escrito algo y poder replicarlo en el momento en que lo requieramos usar. Entonces, manos a la obra, vamos a hacer como un recorrido muy somero, muy sencillo, por algunos de los puntos de los signos de puntuación más importantes. Entonces, hablamos de un signo supremamente importante porque es, yo creo que el que más se utiliza, realmente es la coma. Este signo como tal, lo que identifica es una pausa leve al hablar. Nos permite hasta tomar aire para continuar con nuestra intervención cuando estamos hablando en voz alta. Esas pausas, son esas pausas que también las marcamos en el texto, que es cuando se utilizan para separar oraciones explicativas. Ya ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver unos ejemplos para entender un poquitico más esto, para separar elementos de una serie, sobre todo las enumeraciones, cuando son varias cosas de una misma línea, de un mismo contexto semántico. Entonces esas cositas también nos sirven, las comas también nos sirven para separarlos después de una oración subordinada, entre algunas conjunciones, pero también entre algunas locuciones conjuntivas, y ya vamos a ver cuándo se utilizan, como más, pero, aunque, es decir, sin embargo, pues, en efecto, por último, entre otras conjunciones y locuciones conjuntivas. También cuando se omite el verbo, pero este se sobreentiende, y cuando en una carta, por ejemplo, utilizamos la datación, que es simplemente marcar en la carta, poner la fecha y el lugar. ¿Me regalas la otra diapositiva, Moni? Gracias. Bueno, aquí vamos a darnos cuenta. Entonces, me gustaría de pronto que alguno de ustedes me colaborara con la lectura del primer ejemplo. Buenas noches, profe. Buenas noches, Claudia. Sí, señora. Bueno, dice así. Levantó la mano, profe. Dime, Claudia, te escucho. Dice así. Una mañana, cuando las calles estaban llenas de gente, se oyó un estallido. Bueno, Claudia, ¿cuál de los casos que vimos anteriormente crees que se aplica para este? Pues... Si quieres, hacemos algo. Moni, me devuelves la diapositiva para que ella se pueda orientar un poco, y qué pena contigo. Sí, qué pena, es que acabé de ver el video, el correo, entonces por eso apenas me conecté. Bueno, dice que es un signo que corresponde a una pequeña pausa, ¿no? Al hablar.
y se marca seguido la palabra y se utiliza para separar oraciones explicativas, para separar elementos de una serie, después de una oración subordinada entre algunas conjunciones como más, pero. Creo que es esta parte donde dice entre algunas conjunciones como más, pero, aunque, es decir, sin embargo, pues, en efecto. Por último, Miremos a entre ver. otros. Miremos a ver. Monin, ¿me colaboras con la otra diapositiva? Vamos a ver. Tú ves después de la coma alguna conjunción o locución conjuntiva en el primer ejemplo. Ah, no. No. Es una oración. Entonces ahí aplica la primera regla, que es simplemente separar oraciones explicativas. ¿Por qué explicativas? Porque si tú te das cuenta, la oración dice, tú puedes hablar, una mañana se oyó un estallido y ahí tendríamos una oración con sentido completo, ¿cierto? Quitando lo que está entre las comas. Lo que hace lo que está entre las comas es complementar esa información, es explicar cómo estaban las calles cuando se oyó el estallido. Entonces, por eso se llama coma explicativa, porque nos permite utilizar y siempre debe estar la expresión que explica, ¿sí? O que complementa, siempre debe estar iniciando con una coma y cerrando con otra coma. ¿Sí lo ves? ¿Lo alcanzan a ver, a identificar? Después de una mañana, sin espacio pegado a esa palabra, va la coma, viene la oración complementaria o explicativa y al finalizar la última palabra de esa oración, viene también pegadita la coma. Entonces, eso quiere decir que ahí se está explicando esa oración. Vamos con la siguiente. Gracias, Claudia, por tu participación. ¿Alguno más que quiera, por favor, leer la oración? La siguiente. Yo lo podría leer. Jason, ¿cómo estás? Colabórame entonces con la segunda. Jason, ¿estás? Allí tomaban cerveza, hacían chistes, jugaban dominó y lo pasaban muy bien. ¿Cuál crees que es la norma que aplicaría para esta oración, Jason? ¿Escucharon? ¿Me puedes devolver a la diapositiva anterior? Tal vez para separar elementos de una serie. ¿Por qué? Cuéntame. Porque me está dando una serie de acontecimientos que estaban haciendo ellos, pero los está separando con las comas. Tomaban cerveza, pero también hacían chistes, pero jugaban dominó y pues la pasaban muy bien. Ok, muchísimas gracias, perfecto. Sí, esta coma se llama coma enumerativa y lo que hace es cuando sintácticamente dentro de una oración y semánticamente se utilizan elementos de una misma línea, entonces se separan por comas. Entonces, por ejemplo, Laura canta, baila, juega muy bien el ajedrez. Va a coma entre cada una y es una pausa. Gracias. Sigamos con la tercera. Llegamos a casa mientras estaba lloviendo. ¿Quién me dice qué norma aplica? Santiago, cuéntame. Santiago Acevedo, cuéntame. Pues en este caso se estarían separando los elementos de una serie, ¿no? Porque se está separando lo que sucedió como tal del adjetivo del clima de aquel día. Miremos de nuevo la oración. Quiero que la leas. Por favor, la tercera, léela tú en voz alta. Llegamos a casa mientras estaba lloviendo. Ahí aplicaría, no aplica la de elementos de una serie porque tendríamos que tener varios elementos. Aquí lo que se está trabajando es una oración principal y una oración subordinada.
¿Listo? Esta llegamos a casa sería la oración principal. Tenemos un verbo y un complemento. El mientras estaba lloviendo simplemente está ¿qué? Es otro complemento, pero es subordinado a esa situación que se está presentando, que es el tema de llegar a casa. ¿Qué es Una lo principal? pregunta. Porque está el verbo y está el complemento. ¿Quién me pregunta? ¿Santiago? Yo, sí, una pregunta. Dime. Aparte de esto, ¿qué más puede determinar que una oración sea subordinada? Normalmente las oraciones subordinadas ayudan a complementar con información adicional la oración principal. ¿Y eso qué quiere decir? Normalmente no son oraciones que tienen verbos, sino son complementos totalmente. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Ok, vamos con la cuarta. ¿Quién me colabora? Yo, profe. Yo, Lisette, cuéntame, te escucho. Pensaba salir de vacaciones, pero tuve un contratiempo. Esta es, ¿Cuál creo es? que es una oración adversativa y que Sí. se maneja cuando están las conjunciones y ahí la conjunción es pero. Perfecta la explicación. Muchísimas gracias, Lisette. Entonces, en este punto es importante que tengamos en cuenta que hay algunas conjunciones en las que siempre, o sea, en las conjunciones se marca antes de que inicie la conjunción, como vemos en el ejemplo, pero en algunas locuciones conjuntivas, como es decir, asimismo, ¿cierto? Es importante que esa locución conjuntiva esté entre comas, ¿listo? Para que lo tengan como claro. Sigamos con la siguiente oración. ¿Me colaboras con la otra? Listo. ¿Quién? ¿Quién ¿Otra por vez? ahí está hablando? Yo escucho. Jason estaba hablando. Jason, dime. La niña lloró de dolor, de angustia, de impotencia. ¿Cuál aplica, Jason? Está omitiendo el verbo llorar, ya lo está dando por hecho cuando dice angustia e impotencia, está dando por hecho el verbo llorar. Entonces se aplica la que omite el verbo porque se sobreentiende. Exactamente, perfecto. Ahí no hay necesidad de volver a repetir y lloró de angustia y lloró de impaciencia, no. Simplemente con la coma ya estamos marcando como esa pausa y dando a entender que el verbo se está repitiendo implícitamente en la frase. ¿Listo? Gracias. Por último, creo que es la más fácil, Yopal, 13 de octubre de 2022. Ahí, Daisy, explícame cuál aplica. Que levantaste la mano. Daisy Preciado. Bueno, creo que no sé si es que sí tienes micrófono. Hola, Daisy, Hola. cuéntame. ¿Cuál Buenas es noches. la norma que aplicaría ahí? Pues como tú decías, es como la más clara porque habla de la datación entre el lugar y una fecha, pues que sería la última. Es la que utilizamos normalmente en las cartas, entonces sí es muy importante que lo tengan en cuenta. Siempre va la comita pegada a la ciudad. ¿Listo? Bueno, continuemos entonces con otro de los signos que también es un signo que a veces nos causa un poco de aprensión y de pronto es uno de los signos que en más desuso ha llegado a estar, de pronto porque en la actualidad se utiliza mucho la coma y el punto seguido, pero el punto y coma es una pausa un poquito más larga, más intensa que la coma y menos que el punto. Entonces también es como empezar por eso les decía yo, a educar su oído para que puedan identificar esas pausas. La pausa corta, que es la coma, la pausa intermedia, que es el punto y coma, la pausa un poquito más larga, que es el punto seguido, y la pausa totalmente larga, que es la del punto aparte. Pero entonces miremos acá. Es importante que tengan en cuenta que después de punto y coma siempre se escribe con minúscula. A no ser que sea un sustantivo propio, o sea, el nombre de una persona, de un lugar, ahí iría en mayúscula, o una institución.
pero normalmente si es una frase normal o una palabra, un sustantivo común, no hay ningún problema. Un verbo puede ponerse en minúscula y debe ponerse en minúscula. ¿Cuándo se utiliza? Para separar elementos de una enumeración compleja y con muchas comas. Entonces, por ejemplo, ahora que ustedes están trabajando la segunda actividad, que van a empezar a enumerar, van a utilizar mucho este tipo de coma, la coma enumerativa. Entonces, para no excedernos en ese uso de comas, podemos utilizar el punto y coma. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy describiendo mi rostro como tal, las partes de mi rostro, los ojos, la nariz, la boca, y voy a pasar a otra parte, de pronto mi contextura, entonces ya ahí puedo marcar un punto y coma, porque aunque estoy describiéndome completamente, estoy pasando a otro. Por eso decía ahí, complejo, una enumeración compleja, entonces ahí podría pasar como a otro tema, a otra parte de mi cuerpo, entonces podríamos poner un punto y coma, para que no se hagan tantas pausas suaves o lentas. ¿Listo? Ahora, también tenemos para separar oraciones sintácticamente independientes. ¿Qué quiere decir? Que al momento de separarlas, tú puedes, o sea, estamos hablando de un mismo tema, manejando una misma idea, pero si tú las separas perfectamente, se pueden convertir en dos oraciones simples diferentes, ¿sí? Entonces ahí es muy importante ese punto y coma, porque a veces también ese punto y coma lo podemos reemplazar por un punto seguido, de acuerdo a qué, al énfasis y al tipo de texto que estemos manejando. La tercera norma es para separar frases que indiquen un hecho y su consecuencia. Es súper importante y súper fácil este tipo de uso que se le da al punto y coma, para describir lo particular después de hablar de lo general. Miremos los ejemplos. Entonces, a la reunión de hoy asistieron Carlos, el gerente, punto y coma, Amira, la secretaria, punto y coma, Iván, el contador, y Javier, el revisor fiscal. ¿Ahí cuál aplica? Y me dicen por qué, por favor. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Para separar elementos de una numeración compleja y con muchas comas. ¿Sí, profe? Sí, perfecto. ¿Por qué crees que se aplica esa norma? ¿Qué está enumerando? Está enumerando los asistentes a la reunión. Y entonces tendría que ser, o sea, al poner el gerente, Carlos, el gerente punto y coma, separa al gerente que es Carlos de Almira que es... Perdón, se me cayó el teléfono. Tranquilo. ¿Sí es así? Sí, señor, ¿vas bien? Entonces, sigue enumerando que Armira, la secretaria, separa con punto y coma de Iván, que es el contador, y Javier, que es el revisor fiscal, ¿sí? Sí, señor. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, sigamos con la siguiente. ¿Quién me quiere colaborar? Bueno, lo leo yo y me explican cuál es. Llegaste tarde. Ya he terminado el trabajo. Ahí iría una coma, Dana. ¿no? Ahí va un punto y coma. ¿Por qué, Dana? ¿Por qué crees que iría el punto y coma y qué tipo de norma estaría aplicando ahí? Mónica, ¿te devuelves, por favor? Para que Dana pueda ubicarse. Gracias. Dime, Dana, ¿cuál crees que aplica? Por aquí Windows 10 quiere colaborarle. No sé quién es.
Indica la de separar frases y un hecho y sus consecuencias. No, indica, bueno, podría ser, cumple las dos funciones, pero el ejemplo realmente aplica principalmente para separar oraciones sintácticamente independientes, y era lo que yo les explicaba. Cuando hablamos de oraciones sintácticamente independientes, es que cada uno es una oración independiente, una oración simple independiente. Si yo la separo, perfectamente puede separarse por un punto y coma, por un punto seguido, la oración tiene sentido completo. Llegaste tarde, es una oración, y ya he terminado el trabajo, es otra oración. ¿Listo? Entonces ahí estamos Profe, viendo una eso. pregunta, pero son oraciones que, o sea, son iguales, o sea, están dentro del mismo contexto, ¿cierto? Claro, o sea, estamos hablando del mismo tema. O sea, ellos están, si tú te das cuenta, si contextualizamos la oración, se habían puesto de acuerdo para hacer un trabajo, y él lo estaba haciendo y esperando al otro. Llegó y simplemente ya llegó tarde cuando el otro ya había terminado. Entonces se está hablando del mismo tema. Profe, y hay veces que el punto y coma sirve para separar oraciones que son diferentes, ¿o Cuando no? tú cambias de tema, ¿sí? Cuando tú vas a cambiar de tema, no, utilizas otro signo de puntuación que ya vamos a ver más adelante, ¿listo? Cuando cambia la idea central de lo que tú estás hablando en la oración y en el párrafo como tal, debes utilizar otro signo de puntuación, ¿listo? Sigamos con el otro. Quería viajar a Colombia. Sus padres vivían allí. Daisy, dime cuál aplica, que levantaste la mano. Ay, disculpa, ¿me puede regalar la página anterior? Gracias. Diría que es la siguiente: separar las frases que indican un hecho y su consecuencia, ¿sí? Porque él está suponiendo, igual dice que él quería viajar, pero los padres de la persona a la cual donde él quería ir estaban en el lugar donde él quería llegar. Listo, o sea, está condicionado. Ahí estamos viendo cómo una frase condiciona a la otra, ¿cierto? Sus padres, Sí. quería viajar a Colombia, o sea, la condición para él viajar era porque sus padres, Marcela, te agradezco, apagues el micrófono, gracias, vivían allí. Bueno, el último, a Javier le encanta estudiar idiomas. Sus lenguas preferidas son el mandarín, el italiano y el francés. ¿Cuál aplica? Ya sería el último, ¿no? Sí, aplicaría el último por descarte, ¿cierto, Daisy? Correcto. Para describir Sí, para lo particular después de hablar de lo general. Entonces, estábamos hablando de que él le gustan las lenguas y especifica lo particular es qué lenguas son las que le gusta hablar a él. ¿Listo? Gracias, Daisy. Continuemos entonces con otro de los signos que utilizamos y que es bastante importante. El punto. Como les decía yo, a veces nosotros podemos jugar y eso va mucho en la entonación. Por eso y vamos a ver qué tipos de punto podemos, eso va mucho en la entonación porque, por ejemplo, uno de estos puntos es el que podemos jugar con el punto y coma. Este signo de puntuación que expresa expresa una pausa en el habla, pero ¿qué indica? Si es punto aparte, que ya se terminó todo, que ya se terminó el párrafo o que ya se terminó, bueno, que ya se terminó el párrafo y que vamos a cambiar de tema, que era lo que estábamos hablando ahorita, Anderson. Cuando yo voy a cambiar de párrafo, simplemente pongo un punto aparte. Cuando es la misma idea, ahí es donde yo juego con el punto seguido, porque finaliza la oración, pero seguimos hablando del mismo tema, manejando la misma idea. Entonces, simplemente la estamos complementando, estamos utilizando oraciones para ampliar, estamos utilizando oraciones para contrastar, ¿cierto? Para mostrar consecuencias o causas de ese tema. Entonces, ahí estamos manejando un solo párrafo. Ahí en ese párrafo es donde nosotros podemos utilizar el punto seguido. Una sugerencia muy grande, es muy importante que ustedes no construyan
oraciones tan largas, tan extensas, porque a veces eso hace que se pierdan. Es preferible que ustedes utilicen oraciones más bien cortas, ¿sí? Que tengan sentido completo, ya sea separadas por punto seguido, punto y coma, si se requiere, y utilizar conectores entre esas oraciones para darle mayor hilaridad. ¿Qué es la hilaridad? La cohesión al párrafo. Entonces sí es muy importante eso, utilizar oraciones cortas y eso les va a permitir hacer uso de este signo, el punto seguido. Por último tenemos otro tipo de punto que es el punto final y es cuando ya nosotros decimos no va más, terminamos el texto, que como les decía yo, es esa pausa eterna en la que ya se acabó todo. ¿Listo? Miremos los ejemplos. Miren, aquí hay unos ejemplos de punto seguido y punto aparte. Entonces, no sé si alguno quiera leerlo, colaborarme con la lectura. Esedu, Seat, no sé quién es, pero está levantando la mano. Sigue. Laura. ¿Tú eres? Laura. Ok, Laura. Un poco largo. Sí, bastante. Aquí, listo. El primer párrafo, ¿cierto? Sí. Espero que este libro le enseñe a reconocer el amor, a cultivar y ampliar su experiencia de amor, en especial para con usted mismo y en sus relaciones, y a manifestar e irradiar su amor a los demás. Gracias a ello, tendrá de forma inevitable más alegría, más salud y más felicidad en su vida. ¿Continúo? Vamos, para que se pueda escuchar, si quieres leamos la última oración del primer párrafo, para que escuchemos la pausa, la diferencia entre las, ¿listo? Ok, listo. Entonces la de gracias a ello. Dale. Ok. Gracias a ello tendrá de forma inevitable más alegría, más salud y más felicidad en su vida. El amor todo lo cura. En un futuro cercano, algunos atributos de su energía se estudiarán científicamente, se cuantificarán, se medirán y se comprenderán. Otros seguirán siendo misteriosos, ilimitados e incalculables. Por fortuna, cuando la energía del amor se siente con profundidad, sus efectos curativos se experimentan siempre, con independencia de si se mide o se comprende. Muchísimas gracias, Laura. Laura, a ver, quiero que me cuentes, si estás atenta, las vas a ubicar súper fácil. Una frase donde haya una coma explicativa. ¿Una coma explicativa? Estoy leyendo otra vez. Gracias a ello tendrá de forma inevitable más alegría, más salud y más felicidad en su vida. No, espera, no, ahí no es. Mira, estoy mirando. Pero sí es una, ahí sí hay una coma explicativa, pero dime en dónde se está usando. O sea, ¿en dónde se está usando? Ya. A ver, explícame. Ok, es que estoy leyendo otra vez. En la oración que me dijiste, sí hay, pero quiero que me expliques por qué. ¿Y en dónde la ubicas? Ok. Porque ahí hay... gracias a ello tendrá. Sí. Coma, ahí. Y es porque te están dando la explicación de... el amor. De cómo... ¿Alguien quiere apoyar? El amor. Es que gracias. De forma inevitable. El amor. Gracias a ello tendrá... Y gracias al amor tendrá más alegría y más salud. Y ahí también está la coma enumerativa. ¿En dónde, Laura? ¿Por qué? ¿Cuál es? Cuantificarán, se medirán y se comprenderán. Sí, en esa oración aplica perfecto, Isabel. Ahí estamos hablando, son 3 verbos, ¿sí? Son 3 elementos, 3 verbos que quieren decir
y ayudarle a esa frase, ¿cierto? Cuantificar, medir, son sinónimos. Y comprender. ¿Listo? Profe, Dime. esto, ¿Quién me una habla, coma, Anderson? Dime. una coma explicativa no puede ser la que dice por fortuna, cuando la energía del amor se siente con profundidad, sus efectos curativos se experimentan siempre. Sí, claro, ahí también ahí también se está explicando, porque ahí está complementando la oración, ¿sí o no? Porque yo puedo decir, por fortuna, un truco, lean la oración. Si ustedes ponen las comas explicativas, ¿sí? Y las suprimen al leerlas, la oración debe tener sentido. ¿Me hago entender? Entonces, por ejemplo, si yo leo, por fortuna, sus efectos curativos se experimentan siempre, con independencia de si se mide o se comprende. Si ves que la oración tiene sentido, suprimiendo esa partecita, o sea, esa partecita solamente le está complementando, pero si yo la quito, no pasa nada en la oración, no pierde el sentido. Pero así es muy importante. Dime, Laura. No, sí que ya entiendo mejor, gracias. Ok, gracias por su participación y creo que también se entendió el tema del punto aparte y el punto seguido en cuanto a esas pausas. Miren aquí en el punto seguido que estamos hablando, aquí está, el amor todo lo cura, ¿cierto? Es una oración. En un futuro cercano, algunos atributos de su energía, ¿de la energía de quién? Del amor, ¿cierto? Estamos hablando del amor. Entonces esa oración está complementando eso que está diciendo, el amor todo lo cura, ayudando a explicar que científicamente se está estudiando el amor, se cuantifica, se mide y se comprenderán la energía, el amor como energía. Entonces, estamos hablando del mismo tema, pero son oraciones distintas, por eso ahí está marcando el punto seguido. Gracias, sigamos, Moni. Bueno, y vamos para otro signo de puntuación que también es supremamente interesante y es el punto en los 2 puntos. Este representa una pausa menor a la del punto y lo mejor que tiene estos 2 puntos es que es lo que genera la expectativa frente a la información que viene, ¿cierto? Siempre se marcan unidos a la palabra que los antecede. No se dejan espacios, o sea, no es uno coge y escribe, por ejemplo, y pegadito van los 2 puntos. No hay espacio entre la palabra y el signo. Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Para qué se usan? Antes de una cita textual, que ya vamos a ver el ejemplo, antes de una enumeración, que ya veníamos hablando de las enumeraciones, después de expresiones como, por ejemplo, a saber, entre otras, después de las palabras certifico, expongo, considerando y otras fórmulas en cuanto a decretos, edictos, certificados y sentencias. ¿Listo? Normalmente en la parte judicial se utilizan mucho. Después de la palabra saludo, con que se inician las cartas, después de una enumeración para comentar lo que ella señala y para separar el concepto general del aspecto del que va a tratarse. Miremos a ver los ejemplos. ¿Quién me colabora con la lectura? Yo. Listo, Anderson, colabórame entonces. Conviene en ese sentido acudir al psicoanálisis. La doctrina del ser se manifiesta a raíz de la introyección, castración del lenguaje en el individuo. Tornir 2000, página 13. Bueno, ahí estamos viendo un ejemplo claro de cita. Entonces, cuando vamos a poner la expresión literal, y esto es importante que lo tengan en cuenta, ¿por qué? Porque nosotros, tanto en el texto expositivo, que es nuestra actividad 3, como en el texto argumentativo, que es nuestra actividad 4, ustedes van a utilizar mucho las citas. Entonces, siempre deben tener en cuenta que se introducen con 2 puntos.
y lo que se escribe literalmente, o sea, lo que nosotros utilizamos, las palabras exactas de la persona que nos está sirviendo de referente teórico para lo que estamos hablando, siempre van entrecomillados y después de 2 puntos. Miremos el siguiente ejemplo. ¿Me colaboras, Anderson? Gracias. Creo que Anderson no escuchó, pero bueno, sigamos entonces. Sí, profe. Bueno. Colombia cuenta con 6 regiones naturales: Amazonía, Andina, Insular, Caribe, Orinoquía y Pacífico. Ahí estamos, simplemente los 2 puntos van porque estamos enumerando, ¿cierto? Y hablando de cada una de las regiones. Esteban, dime, ¿tienes una pregunta o quieres colaborar? Quiero participar. Listo, Esteban. Vamos a ver, entonces sigamos con el siguiente ejemplo. Gracias, Anderson. Las palabras esdrújulas se acentúan siempre. Uy, ese es un siempre. Discúlpeme, Siempre, se me fue un gazapo. Bueno, las palabras esdrújulas se acentúan siempre. Por ejemplo, lámpara, médico. ¿Cuál norma está aplicando ahí, Esteban? ¿Me ayudas, Moni? A devolverla para que él pueda ubicar la norma que está aplicando. Pues veo que se relaciona más con la 3 después de expresiones como, por ejemplo, miremos a ver. sabe. Sí, señor. Ah, bueno, las palabras exactamente con por ejemplo, porque está la expresión y siempre va pegada. Gracias, Esteban. ¿Me colaboras con la de certifico? Claro, certifico que Javier Pérez finalizó satisfactoriamente el curso de política pública. Entonces, siempre en los certificados hablamos de los certificados, de las constancias, de los edictos. Ustedes se dan cuenta, siempre va después de esas expresiones 2 puntos. ¿Listo? Querido Juan, recibí tu carta el pasado martes. ¿Cuál aplica ahí? Isabel, ¿me colaboras? Discúlpeme, no escuché muy bien. Querido Juan, recibí tu carta el pasado martes. ¿Cuál aplica? ¿Cuál crees que aplica de las normas? Si pagó y el valor que pagó Para separar el concepto general del aspecto que se va a tratar. Revisa bien. Mira las normas. A ver, me distrae un momento. Qué pena. Después de la palabra salud. Después de la palabra salud, con que se inician las cartas. Ok, sí, esa sí es. Gracias. Miramos, Mónica. Dice, querido Juan, ahí estamos dando el saludo. Normalmente va ese 2 puntos después del saludo, ya cuando vamos a escribir alguna carta o algún mensaje. Entonces, por si ustedes tienen en cuenta para sus mensajes de WhatsApp, también es importante tenerlo presente. ¿Listo? Paz, amor y trabajo es la verdadera felicidad, y eso sí aplicaría para la que decía Isabel al principio. ¿Qué era cuál, Isabel? Explicar, ¿cierto? Bueno, hasta aquí los acompaño yo. Espero pues haya sido muy entendido todo y le damos paso a la profe Mónica. Bueno, entonces vamos a seguir con el tema de los signos de puntuación y puntualmente con las comillas. Entonces, cuando yo quiero hablar de las comillas, cuando las quiero emplear en un texto, el propósito de poderlas plasmar allí en lo que vamos a escribir es el que queremos nosotros citar de alguna manera el pensamiento, las palabras o las ideas de alguna persona, ¿sí? Entonces, estas siempre les vamos a emplear pegado a la primera y última palabra del texto, como ya lo hemos hecho en los textos, en los signos de puntuación anteriores, que ya hemos visto con Adri.
¿Listo? Otro elemento que nosotros en los cuales podemos emplear estas comillas es para señalar palabras extranjeras, neologismos, barbarismos, vulgarismos, doble sentido o ironía. O de igual manera, cuando digamos ahorita vamos a empezar de pronto a escribirnos nuestro autorretrato y de pronto queremos mencionar alguna frase que es habitual en nosotros, ahí lo podemos emplear. Este es el signo por excelencia que de alguna manera resalta esos pensamientos o nos invitan a señalar esas palabras que queremos que creemos son importantes mencionarlas en el texto en aras de nutrir lo que queremos mencionar. Entonces, para ello vamos a mirar en el marco de estas 3 normas que ya hemos conocido, cuáles serían los ejemplos que vamos a ver. Entonces, para el primero, no ha de esperarse, entonces, mucho más de estas investigaciones, excepto el breve desencanto de dar con la verdad insospechada, como lo afirma Evers. Entonces, si nos damos cuenta, acá estamos citando el pensamiento o la idea que se planteó, se investigó por algún autor. ¿Listo? Entonces, ojo con este tema, la citación, en el caso de las citaciones, las comillas son muy importantes, ¿vale? ¿Por qué? Porque van a resaltar ese trabajo, van a dar el reconocimiento a ese trabajo que hizo la persona. ¿Listo? Para el segundo ejemplo, estaríamos encontrando, para la segunda norma sería, dirían que un cura le había derrotado. Aquello pedía sangre, sí, pero esta era otra. Si don Álvaro se figuraba al magistral vestido de levita, acudiendo a un duelo a que él le arrebataba, sentía escalofríos. Entonces, si nosotros nos devolvemos un momentico, acá lo que vamos a mirar es que se encierra un pensamiento de uno de los personajes en una obra literaria. De alguna manera se convierte como es de esa voz que queremos que se resalte en el texto y que tenga recordación en el lector. ¿Listo? Entonces, acá cuando nosotros empecemos de pronto a acercarnos un poquito más a esa literatura narrativa, a esa literatura de crónica, a esa literatura en la cual se narran hechos descriptivos, ahí vamos a encontrar de pronto de alguna manera cómo empleamos este tipo de signo de puntuación para nosotros poder resaltar esos pensamientos. ¿Listo? Ahora, a veces este tipo de frases es muy habitual escucharlas. Dile a tu nuevo amigo que está invitado a la cena. De alguna manera, tengo un amigo, es esa frase que queremos resaltar con algo de ironía, con algo de sarcasmo, que queremos que se resalte en la comunicación que queremos transmitir. ¿Listo? No es necesario, cuando utilizamos las comillas, de pronto colocar el texto en negrilla o inclinarlo. Es suficiente con que leemos el signo de puntuación de manera adecuada para que se resalte en el texto, ¿vale? Entonces no es tan necesario inclinar, o emplear letra cursiva. ¿Listo? Ese es el caso para las comillas. De ahí no sé si de esta quedaron algún tipo de duda, inquietud, mis queridos, ustedes me dirán. Profe, una pregunta. Cuéntamelo todo. También se ponen las comillas cuando ejemplo, cuando una persona habla, o sea. Claro, es lo que lo que yo les comentaba como al comienzo, que es cuando queremos de alguna manera citar el pensamiento de una persona, algún discurso específico, alguna frase célebre de alguna persona. Entonces, para ello, tú empleas las comillas. ¿Listo? Y ojo, acá de pronto no solo lo colocas entre comillas, sino mencionas, como lo mostramos acá, quién lo dijo, en qué año lo dijo, bueno, y como que de qué texto viene esa frase. ¿Listo? Vale, gracias. A ti gracias por preguntar. Vamos con el paréntesis. Entonces, el paréntesis es un signo de puntuación que empleamos para insertarlo un comentario aclaratorio. ¿Cómo yo sé qué frase puede ir dentro de este paréntesis?
cuando al momento de no utilizarlo, de no emplearlo, igual la frase o el párrafo no pierde ningún sentido. Recordemos que su función va a ser aclarar. ¿Listo? Aclarar lo que se quiere decir. ¿Listo? También lo podemos utilizar en las traducciones de los extranjerismos, ¿cierto? En las indicaciones o acotaciones de obras dramáticas, para introducir opciones en un texto, cuando se omite un fragmento de una cita y va acompañado de puntos suspensivos. Entonces, con estos elementos, miremos los ejemplos que se plantean para de pronto hacer un poco más claras estos tipos de uso del paréntesis. Entonces, miremos el primero. No sé si algún compañero me quiera colaborar con la lectura. A ver. Sí, profe. Dale, hágale. ¿Cómo te llamas? Catherine. Bueno, Catherine, hagámosle pues. Las hermanas de Javier, Rosa y Juana, llegan el fin de semana. Perfecto. Ahí estaríamos aplicando ¿cuál? ¿Cuál regla? En las aclaraciones. Ajá. Porque estamos... Ay, perdón, me pasé. Me pasé de más. ¿Cuáles serían las aclaraciones que estamos haciendo acá? ¿En relación a quién? A dos personas, a las hermanas de Javier. La de las Exactamente. hermanas. Exactamente. Entonces, acá estamos aclarando puntualmente que las hermanas de Javier son Rosa y Juana. Si yo quitara la palabra, las dos palabras que tengo entre los dos sustantivos propios, Rosa y Juana, igual la frase diría lo mismo. Las hermanas de Javier llegan el fin de semana. ¿Sí me dan cuenta? Entonces, no suprime información que permita la comprensión de la idea. ¿Sí me hago comprender allí, chicas? Chicas y chicos. Sí, profe. Listo. Vamos para la segunda. ¿Tú me puedes colaborar? ¿Seguimos con la misma lectura, te parece? Me gusta tu outfit, Muy atuendo. bien. Ok, entonces acá estoy aclarando que la palabra outfit es un atuendo. Perfecto. La siguiente. Bernarda, golpeando con el bastón en el suelo. No os hagáis ilusiones de que vais a poder conmigo. Galorca, Bernarda, España, 1936. Perfecto. ¿Qué estamos indicando con este paréntesis? La acción está explicando la acción que tuvo Bernardo. Perfecto, ¿listo? Y si nos damos cuenta, hace parte de una obra narrativa, ¿listo? Y acá, en la última, en Galorca Bernarda, es el nombre de la obra, que es lo que de pronto hablábamos al comienzo, que lo que busca es como citar la información de dónde se extrae ese texto o ese fragmento de documento. ¿Listo? ¿Seguimos, mi preciosa? Se requiere mesero, mesera, para trabajar domingos y festivos. Perfecto, entonces acá hacemos de alguna manera indicamos el género, o sea que estamos trabajando con hombres y con mujeres para eso que estamos requiriendo en esa frase que nos están planteando allí. Sigamos, mi preciosa. Pensé que él no pudo ver mi sonrisa, por lo negra que estaba la noche. Rulfo Páramo. Entonces, la función que tienen acá, los signos de puntuación del paréntesis y en su interior los signos de puntuación de los puntos suspensivos, lo que quiere decir es que después de este texto, él no pudo ver mi sonrisa, seguía una información. Y por lo tanto, por lo negra que estaba la noche, quiere decir que entre estas dos ideas había un texto que no era necesario o no se requería citar completamente, pero de alguna manera se respeta ese contenido que no se presentó en ese párrafo o en ese fragmento que queremos comentar o queremos exponer en nuestros escritos. ¿Listo? Entonces, también, esto es, el texto acá lo vamos a, los signos de puntuación, es el signo de puntuación paréntesis, lo vamos a trabajar pegado a las palabras, no vamos a dejar espacios entre ellos. ¿Listo? Aureliano, cuéntame en qué te puedo ayudar. No, Audelino. Hola, Sí. profe, buenas noches. Hola, mi querido, ¿cómo estás? Profe, ¿cómo hago para saber
después del paréntesis, si empiezo con mayúscula o minúscula. Cuando tú cierras el paréntesis, digamos, pensemos en la primera frase, ¿listo? Las hermanas de Javier, Rosa y Juliana, no era necesario comenzar el llegan con L mayúscula, ¿cierto? Porque estábamos hablando en la primera frase. Es diferente, digámoslo así, en este que estamos en el tercer ítem que dice Bernarda, abres paréntesis, menciona la acción que está haciendo Bernarda, colocas un puntico, ¿cierto? Porque ya la función de la frase se completó, que era mencionar el sujeto y decir qué estaba haciendo. Ahí, si tú colocas el puntico, ya vas a saber que vas a comenzar una nueva frase y lógicamente vas a arrancar con mayúscula. Si la frase, si el signo de paréntesis se cierra en una frase que tú consideras que va a seguir trabajando, que va a trabajar una orientación, una oración subordinada, lo que vas a colocar es una comita y sigues con la frase en minúscula. ¿Listo? Solo cuando tú le vayas a colocar, cuando lo acompañes de un punto final, ahí sí arrancas con mayúscula. No sé si me hice entender. Sí, profe. Sí. ¿Sí? Gracias. Sí, señora. Si no, Adri, ayúdame a complementar si de pronto me faltó algo. Pues de igual forma como hemos venido viendo durante el tema, después de un punto o dentro de un signo, siempre va en la primera letra va en mayúscula. Puede ser pues iniciando la frase que por ejemplo las pues sería mayúscula, después de los puntos, dentro de los signos de interrogación o de admiración, pues siempre irá o después de por ejemplo, de un nombre o de un sujeto. Por ejemplo, Juana, Carlos, pues creo que podría ser eso. Acá es importante, de pronto usted me mencionaron algo sobre el uso de las mayúsculas y es que cuando en ocasiones uno lee los correos de ustedes, siempre empiezan a escribir en minúscula o escriben todo en mayúscula. Ojo con esto, ¿cierto? Siempre que tenemos que trabajar con eso de que algunas letras suben, bajan, mantienen la mayúscula, y es importante que nosotros mantengamos esas normas de cortesía en la escritura. Siempre que vayan a comenzar un párrafo, lo inician con mayúscula inicial, ¿cierto? En cualquier tipo de comunicación, así sea en una comunicación de los grupos de Skype, de los grupos de WhatsApp, siempre debemos garantizar esa cortesía al momento de escribir. Yo sé que hay un compañero que levantó la mano, yo no sé si aún hay duda o... no. Juan Manuel, no sé, yo sé que alguien levantó la mano. Es Audelino el que tenía levantada la mano, pero no sé si era una mano vieja o una nueva, porque pues él quería participar. No, ya la bajé, ¿Ya? Ah, listo, mi querido, listo. Entonces vamos con la siguiente para poder ir avanzando. Entonces vamos a tener acá un signo de puntuación que en ocasiones nos genera alguna confusión, no es muy utilizado, pero que es necesario que conozcamos en qué casos los vamos a emplear. Y uno es el guión y el otro es la raya. Son dos signos que no deben confundirse, ya que el guión tiene una extensión menor que la raya. Entonces, miremos acá, este guión es este pequeñito. ¿En qué caso lo vamos a emplear? Unir palabras compuestas o signos. Dividir palabras al final de la línea en obras de contenido lingüístico para señalar el principio y fin de un lapso de tiempo. ¿Listo? Y en el caso de la raya, se emplea para delimitar un segundo discurso, ¿sí? En ocasiones nos puede apoyar también puede reemplazar los signos de puntuación, el signo de puntuación del paréntesis, perdón. Luego, indicar una frase pronunciada por alguien o indicaciones en un diálogo. Entonces, vamos a ver ya estas reglitas, cómo las podemos ver en un texto. Entonces, miremos en el guión. La lección teórico-práctica estuvo muy interesante. Entonces, la palabra teórico-práctico, para no decirla, no escribirla unida, empleamos el guión para separarlas, como nos dice la norma.
Segundo ejemplo, en el fondo del laberinto cantaba la fuente, como un pájaro escondido, y el sol poniente doraba los cristales. Entonces acá, escondido, pues colocamos este guión. Es de aclarar que cuando ya estamos escribiendo textos como una tesis de grado, un ensayo, en lo posible esta separación no la podemos hacer, ¿cierto? Es por ello que las palabras se justifican. Aunque hoy en día la norma APA dice que debemos justificar a un extremo el documento, entonces si vemos que la palabra queda separada, es mejor pasarla al siguiente renglón, ¿listo? Entonces, para, digamos, textos así de orden académico es importante no utilizarlo tanto. La palabra médico se compone de 3 sílabas, ¿sí? Entonces acá tenemos médico. Entonces estamos, cuando queremos hacer ese ejercicio silábico y empezar a separar cada uno de estos golpes de voz. Fedor Dostoyevsky, 1821-1881, es el autor de Crimen y Castigo. Entonces, acá lo que estamos viendo es que el guión lo estamos utilizando para separar un periodo de tiempo, de 1821 a 1881. En el caso de la raya, nos damos cuenta que mencionábamos en la anterior diapositiva que lo empleamos para delimitar un segundo discurso. Entonces, en este segundo discurso lo vemos así. Las playas de San Andrés, ¿quién lo duda?, son de las más hermosas de Latinoamérica. Entonces, si nos damos cuenta, acá quiero que de pronto retomemos a lo que hablábamos de los paréntesis. Si yo llegase a quitar esta frasecita que tengo entre rayas, lógicamente la frase no perdería sentido. Las playas de San Andrés son de las más hermosas de Latinoamérica. Pero con este guión, con esta raya, lo que yo hago es integrar una segunda voz que permite de alguna manera aclarar o generar un nuevo comentario dentro de la frase que quiero hacer. Pero de alguna manera, si yo no la empleara, ustedes se dan cuenta que la frase no pierde su objetivo comunicativo. Volveré temprano, dijo el marqués, no te preocupes. Entonces, acá estamos mencionando, lo estamos integrando como un elemento en el marco de un diálogo, ¿sí? Y para el último caso, está bien, dijo Carlos, lo haré, pero que sea la última vez que me lo pides. Entonces, si observamos, cumplimos acá, que indica un diálogo y que participa una tercera persona una segunda o tercera persona en ese comentario. Acá también, cuéntamelo todo. Tenemos una mano levantada. Ay, yo no había visto. Dale. ¿Quién sería? ¿Tú viste, profe Juan? Buenas noches. Cindy López. Hola, Cindy. Profe, una pregunta. Digamos que en el caso, porque yo he visto varias veces que colocan Valledupar César, un ejemplo así. Entonces, ¿eso está bien escrito o está mal escrito? ¿Se puede o no se puede? No sé. Pues es que yo creería ahí que lo que estamos haciendo es vinculando de alguna manera la relación geográfica de estos, pero estamos diciendo que uno responde a Valledupar y el otro a César, ¿cierto? Es importante ahí de alguna manera que miremos como esa línea, esa coherencia entre información que queremos decir y depende del contexto donde lo queramos incluir. Pero de alguna manera, pues no sería tan necesario ese guión allí en ese espacio porque yo lo podría separar también con una comita porque estoy hablando casi de una misma región. Ok, profe, gracias. Vale, sí, señora. Bueno, entonces, pues esos serían como los ejercicios claros que tendríamos que trabajar acá para guión y raya. En la medida que ustedes de pronto van a ir avanzando en sus escrituras, van a ir también de pronto leyendo nuevos documentos en el marco de la disciplina que ustedes están estudiando, de pronto van a dar un poquito más de sentido a estos usos de signos de puntuación. ¿Listo? Entonces ya cedo la palabra
al profe Juan Manuel para que él nos cierre como este encuentro con los signos faltantes. Así que muchísimas gracias a todos por su colaboración y por su participación. Muchas gracias, señorita profe Mónica. Bueno, pues ya falta poco para los que están preguntando hace rato que cuándo, a qué horas termina. No se preocupen, que todo lo que vamos a ver aquí les va a servir muchísimo. Entonces no se preocupen por la duración, sino por aprender, ¿listo? Porque aquí ya estamos terminando. Solamente nos faltan como 50 diapositivas más, ¿cierto? Entonces no hay problema. Bueno, mentira, no nos falta tanto. Pero entonces, listo. Entonces vamos a hablar de algo que todos utilizamos prácticamente todos los días, pero algunas veces no los utilizamos bien por cuestiones de rapidez, ¿no? Sobre todo hablando de los chats, ¿no? Cuando uno hace una pregunta en un chat, normalmente pone, en el caso, muchos casos he visto que solamente ponen el signo de interrogación al final. Eso es un americanismo realmente, ¿no? El signo de interrogación se pone al inicio y al final en español. En inglés utilizan solamente uno, pero nosotros utilizamos los dos. Entonces, si vamos a preguntar, tenemos que identificar bien desde dónde va a comenzar la pregunta. Y otra cosa importante es que las palabras que inician la pregunta, las típicas, que como, cuándo, dónde y por qué, cuando están preguntando, llevan tilde, ¿no? En este caso, el ejemplo, ¿qué va a ser de ti? El que lleva tilde, ¿no? Y en el otro ejemplo, entonces, estamos siempre diciendo que estas son preguntas o signos de interrogación o oraciones interrogativas directas. Tengan atención con esto, porque esto va a ser parte del trabajo que ustedes tienen que presentar en la primera actividad, en esta que llamamos tarea 2. Van a tener que marcar, acuérdense, unas oraciones con signos de interrogación, de exclamación y dubitativas. Entonces tengan en cuenta estas cosas que también les van a servir para el trabajo, además de todo lo que ya dijeron las profes Adriana y Mónica, ¿bien? Entonces la otra dice, estoy ya resignado, pero ¿qué pensará mi hermano? Eso también es una pregunta. Entonces si ven que cuando está dentro de la frase, la pregunta sigue pregunta común y corriente. No porque sea signo de pregunta lleva mayúscula. Solamente es cuando inicia una frase, como en la frase de arriba. Y otra cosa, después de un signo de interrogación o de admiración, no se pone un punto. ¿Por qué? Porque el punto ya lo tiene el signo. ¿Sí lo ven? Aquí al final hay un punto. Ahí al final, donde dice hermano, signo, punto. ¿Sí lo ven? Eso quiere decir que la frase termina en punto, el punto del signo, es decir, que la siguiente palabra, lo que vamos a seguir aquí después, sí lleva mayúscula, mayúscula inicial, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta con los signos de interrogación? No. No, eso está como muy fácil, muy sencillo. Sigamos. El signo de admiración o de exclamación, también lo llamamos así, exclamación, se usa para varias cosas, ¿no? Para admirar, para admiraciones, para exhortar o para, que son las que son órdenes, que son imperativas, o cuando hablamos de interjecciones, es decir, cuando van solas. En las obras literarias es común que uno a veces encuentre 2 o 3 signos seguidos, pero esto pues no es, digamos, como decíamos, digámoslo de una forma políticamente correcta, porque estamos hablando de que están haciendo un énfasis en algo específico, la narración, pero no es algo que, digamos, nosotros vayamos a utilizar en nuestra vida natural, aunque a veces en los chats ponemos 5 signos de pregunta o 5 signos de admiración, eso no es correcto. Entonces, por ejemplo, el ejemplo, ¡vivan los! ¡Ay, con gallo, perdón! Estoy joven, estoy en la adolescencia todavía. ¡Vivan los novios!, ¿no? ¡Vivan los novios! ¡Bravo! Se casaron, ¡bravo! Pues vivan los novios. Estamos admirando. Vaya lío que has armado, ¿cierto? También es como que, ay, Dios. Y la otra es una orden. ¿Cómo sería? ¡Ven, enseguida! Ya, ven para acá. Tutor, una pregunta. O sea, que esos signos son de admiración. Estos se llaman signos de admiración o de exclamación, correcto, sí, señora. Así se llaman. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Si se notaron,
¿Sí notaron, digamos, la diferencia de la entonación en cada uno? Profe, otra pregunta. Señora, Carol, dime. ¿El orden de los signos importa? Sí, señora, claro. ¿Por qué? Porque el punto, ¿cómo sabes cuál es el orden de los signos? En este caso, el signo, los signos de admiración y de interrogación se cierran siempre con el punto abajo. ¿Sí ves? Que el anterior también tenía el punto abajo y este también lo tiene. Eso quiere decir que con el punto abajo se cierra, con el punto arriba se abre. Entonces, siempre tenemos que utilizar los dos, ¿no? Y lo mismo que con el signo de interrogación. Termina la oración en punto, quiere decir que la siguiente palabra comienza con mayúscula inicial. Entonces, eso lo que hace es que nos indica dónde comienza la admiración o dónde comienza la pregunta, porque en este caso los dos se usan de forma similar en ese sentido. Bien. Bueno, sigamos. Juan, tienes dos manitos levantadas, Catherine Cubides y Windows 10. Gracias, es que no estoy viendo las. ¿Tienes a Catherine Cubides? Ok, Catherine, y bueno, Windows 10, por favor. Ah, bueno, otra cosa. Antes de darles la palabra, por favor recuerden que cuando entremos a esta sala, a estas salas de la universidad, pongan su nombre, por favor, o por lo menos su nombre, porque normalmente si ustedes ven el protocolo deberían tener el nombre del CEA al que pertenecen y su nombre, ¿correcto? Para que los podamos identificar. Catherine, dale, te doy la palabra a ti. Mientras Windows 10 cambia su nombre, nos dice cómo se llama, porque hace un rato Adriana también lo había llamado y no contestó. Dale, Catherine. Profe, una pregunta, pues no sé si vas a explicar sobre el tema más adelante, pero en cuanto digámoslo, en traidor hay 3 signos de admiración al principio y al final. ¿En qué se basa eso o cuál es el objetivo de poner los 3 al principio y los 3 al final? Mónica, devuélvete, por favor. Ya lo había dicho. Eso. Habíamos dicho, bueno, en este caso es porque está haciendo énfasis en un texto narrativo que dice traidor, o sea, como que están gritando, ¿no? Están gritando traidor, pero es como más o menos se utiliza en términos narrativos dentro de una, digamos, una novela o un cuento. Es como para denotar que está como gritando, ¿no? Porque, ¿no? Cuando estamos en un chat, pues lo ponemos en mayúscula y sabemos que estamos gritando, pero en un texto, una obra literaria, normalmente se utiliza eso como para decir que está alguien gritando, que lo está haciendo énfasis a esa palabra. En este caso puede decir que esté gritando, ¡traidor! ¿Sí? Apoyado a eso, de pronto me permitiría y complementarte cuando nosotros leemos y cuando ustedes vayan a hacer una actividad que se llama la fotonovela, van a tener que trabajar los diferentes tipos de bocadillo en una tira cómica, ya que ustedes van a poder encontrar que cada uno de esos globitos en los cuales están las palabras tienen una connotación dentro del lenguaje escrito no verbal. Entonces, en el caso de emplear estos 3 signos de puntuación dentro de un globo que esté en punta, también lo que denota es que esos personajes ese personaje del cual se está hablando en esa tira cómica está empleando un tono de voz demasiado alto alto y agresivo al que es habitualmente para de pronto hacer una exclamación. Era como eso que quería complementar. Ok, profe, en eso no varía, digámoslo, el tipo de personas. Ejemplo, por ejemplo, traidor, de pronto fuera una asamblea o mucha gente gritando así, o sea, no tiene nada que ver la cantidad de signos, depende de eso o no tiene nada que ver. Normalmente, como te decía, se utilizan para énfasis en la entonación. No son muy comunes, realmente se utilizan solamente como en literatura en cuestiones narrativas, ¿no? Por ejemplo, en el cómic que habla la profe Mónica, también lo pueden utilizar, pero realmente que tengas 5 signos de admiración o tengas uno, va a depender del énfasis que quiere ponerle a la oración, pero cuando estamos hablando de cosas narrativas, cuando tú estás contando una historia a través de palabras y no tienes otra forma de mostrarlo, por ejemplo. Pero pues no es que sea, o sea, eso no es como, no hace parte de la regla, es como algo que se hace
pero en algunas ocasiones, no es que uno vaya a hacer todo el tiempo. Bien. Bueno, teníamos otra pregunta de ¿quién era Windows 10? ¿Sabemos cómo se llama Windows 10 ya? Todavía no. Windows 10, pero entonces no se ha renombrado, pero pues él tiene la mano levantada y Carlos también. Bueno, vamos entonces con Windows a ver qué quiere don Bill Gates. Buenas noches, mi nombre es Viviana. Mi pregunta es, bueno, que me haga el favor de darme un ejemplo de la oración exhortativa porque no me quedó clara. ¿Cuál es tu nombre? La exhortativa. Viviana. La exhortativa, Viviana, la exhortativa es una orden. Eso quiere decir una orden. O sea, ven enseguida. Eso es una orden. Ven para acá. Eso no era la imperativa, perdón, es que me confundí. Entonces la imperativa, ¿no se supone que esa es la que deriva del orden? La exhortativa es cuando estás generando un regaño. Tú exhortas cuando regañas, cuando estás, ¿cómo se dice? Sí, regañando, cuando estás generando, es eso, esa es la exhortativa. Sí, en caso, digamos en el ejemplo práctico, son muy parecidas, ¿no? Tú cuando regañas o sea, digamos que estás haciendo lo mismo en ese sentido. Estás o dando una orden o regañando, es decir, estás llamando la atención de algo o de alguien. Entonces, en ese sentido. Pero básicamente es como lo mismo, ¿no? Vale, muchas gracias. ¿Quién más tenía la mano levantada? Vamos. Carlos. ¿Seguimos? Había otra mano, pero creo que vamos a seguir, ¿cierto? Carlos, sí, cuéntame. Hola, buenas noches. Se le bajó un poquitico el volumen. Sí, es una preguntita. Yo siempre he tenido una duda. Es regla, siempre que uno pues utilice los signos de admiración, utilizar es decir, si solo utilizo el que cierra, ahí estoy cometiendo un error. Sí, señor. Estás cometiendo un error porque los dos signos se deberían utilizar los dos. O sea, En pregunta y en exclamación. Sí, los dos. Ok. Toca utilizar los dos. Ah, vale, Tanto vale, el de gracias. admiración como el de interrogación. Son los dos. Ok, gracias. Vale, con gusto. Y última pregunta para poder seguir, que creo que es la de, ¿quién es? Esteban, creo que es el otro. Sí, pues más que pregunta diría yo, un pequeño aporte también. Los signos de admiración, depende del contexto de la obra que estamos leyendo. Yo creo que podríamos entender mucho mejor cada uno de los signos, en este caso admiración, leyendo ya el contexto de la obra que estamos leyendo. Y en dado caso de que nosotros mismos estemos redactando, pues desde que nos quede claro que como que emite emoción la parte que nosotros estamos escribiendo, pues es bastante útil usar este signo de admiración. Correcto, así es. Pues lo podemos utilizar en esas situaciones, pero sí, efectivamente tenemos que ver en qué momento los podemos utilizar. Correcto. Muchas gracias, Esteban. Bueno, ahora sí, Mónica. Podemos pasar al siguiente. Perdón, qué pena. Señora. Es que no sé si soy yo, pero se te bajó el volumen y no te escucho casi nada. O sea, es muy bajitico lo que te escucho y no logro como interactuar. ¿A mí me escuchan muy bajito? Sí, yo creo que es a él porque yo también lo lo escucho escucho. muy bajito. Un segundito, voy a revisar entonces. Aquí. Sí, yo igual. No, pero el audio está en lo más alto. Bueno, entonces voy a ver si me como el micrófono. ¿Me escuchan mejor ahora? ¿O tampoco? Ahí. Así está perfecto, profe. Ahí se escucha mejor. Me toca comerme el micrófono para que me escuchen. Listo, no hay problema. Entonces, bueno, seguimos con los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos también los utilizan mucho en el chat, pero lo primero que tengo que decir es que a mí, por lo menos a mí, me duele cuando dicen puntos suspensivos y ponen 5. No, los puntos son 3, no más, no son más de 3, son 3. 1, 2, 3, así como está la imagen, 3 punticos, 3 nomás. Entonces ténganlo en cuenta, 3 puntos.
Son consecutivos, o sea, 1, 2, 3 ahí al ladito, y muchas veces se utilizan para expresar algo que ya se entendió con lo que decía la frase anterior, o para generar suspenso también, ¿no? O como en el ejemplo de la profe Mónica hace un rato, que estaba entre paréntesis, los 3 puntos estaban diciendo que eso venía de otra parte y que seguramente la parte que está entre paréntesis fue una parte que se omitió del texto, del que venía. Entonces, podemos indicar duda, temor, vacilación o suspenso. Ahorita vamos a ver los ejemplos. Podemos señalar que se interrumpió el discurso si estamos, por ejemplo, transmitiendo un discurso o algo. Podemos poner puntos suspensivos si queremos hacer una pausa, o cuando se hace una transcripción literal de un documento o de un texto, muchas veces se ponen esos puntos suspensivos para decir que ahí hubo como un espacio, ¿no? También para insinuar y para que no escribir expresiones malsonantes. Por ejemplo, pone uno una M y 3 puntos suspensivos. Entonces como que, uy, eso es una mala palabra. Entonces para no escribir la palabra mala, pues escribe uno así, por ejemplo, muchas cosas. O para dejar el enunciado incompleto, que a veces es intencionalmente hacerlo. ¿Listo? Bien, entonces vamos a ver los ejemplos. Bueno, entonces, el ejemplo. Uno dice, el ladrón que andaba por el patio era un gato. ¿No? Era un gato. Listo. Lo siguiente dice, lo soñó activo, caluroso, secreto, del grandor de un punto cerrado. Con minucioso amor lo soñó durante 14 lúcidas noches. Borges, el jardín de los senderos que se bifurca. La siguiente, la que les decía, vete a la... No te aguanto más. Entonces, pues para no escribir la palabra que va ahí, que ustedes ya seguramente la saben, pues se puede poner así. Debía decirle a usted, pero no. Es mejor no decirle nada. Entonces, ¿sí ven? Es como para indicar, digamos que eso también se puede utilizar. Muchas veces ustedes pueden ver esos puntos suspensivos si, por ejemplo, leen una obra de teatro o leen algo que vaya oralmente, muchas veces va es así. Para poner esas pausas, en lugar de poner entre paréntesis palabra pausa, pues ponen puntos suspensivos. Bien. No sé si preguntas ahí al respecto. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Todas? ¿Ninguna? ¿No? No sé si alcanzamos a hacer la actividad que tenemos al final. Ustedes me dirán. Tenemos un pequeño ejercicio práctico, ya para que recuerden todo lo que les dijimos. Y que tiene que ver con, es un quiz, pero pues no es calificado el quiz, es un ejercicio que ustedes repasen todo lo que estábamos diciendo. Entonces, bueno, entonces vamos a compartir, creo yo, que alcanzamos. Vamos a compartir el enlace, ¿ok? Solamente tienen que darle clic al enlace y les voy a dar que 2 minuticos para que se unan, para que podamos comenzar con el ejercicio. Aquí nada es obligatorio en los ejercicios, pero igual siempre les va a servir todo para que ustedes se unan, para que practiquen. Porque una cosa es lo que nosotros les decimos y aquí les queda muy claro, pero cuando llegan a enfrentarse al texto o van a decir, venga, ¿cómo es que pongo yo la coma aquí o cómo es que utilizo los signos? Pues muchas veces se van a poner en problemas. Entonces, pues ya les compartí el enlace del ejercicio. Espero que se puedan unir y bueno, pues el internet está malísimo. No hay problema, los que puedan. Sí. No ha firmado la asistencia, ha pasado 200 veces. Listo, no sé quién más. Una pregunta. ¿Decir algo, alguna otra pregunta, señora? Bueno, ingresamos al enlace y hacemos pues el ejercicio de ahí y ya se acaba la clase o tenemos que esperar o algo así. Pues pueden esperarse un ratico para ver cómo les fue, porque también podemos mostrar aquí los resultados. Ok, sí, es que eso era lo que quería saber, si todavía seguíamos pues como tal en participación en clase o ya, o se hacía después de que se acabara pues la clase como tal. Juan, tenemos también a Audelino Rincón y Carlos tienen la mano levantada.
Ay, no, no, es que no la bajé. Ok, bueno, entonces. Ok. ¿Y Profe, yo tengo una Carlos? pregunta con el link de asistencia. Es que no me la dejaba diligenciar porque es con Gmail y correos institucionales de Outlook. No sé si qué se puede hacer ahí. No, es con el correo institucional de la universidad. Si no entras con el correo de la Sí, universidad, no te va a... solo que ese link está para cuentas de Gmail, cuentas de Google. Y mi correo es de Outlook. ¿El correo de la universidad? No, no hay problema. No, Sí, empieza con Gmail. es de Outlook, sí, señor. O sea, de Hotmail. No, yo creo que de pronto estás confundiendo algún correo porque no, el de Mm, la universidad siempre lo Profe, trabajamos siempre se trabajó con Gmail y digamos es importante que hagan el registro porque pues ustedes saben que de alguna manera ese es como la trazabilidad que se le da a pues a los ejercicios de formación adicional. Entonces, yo creería que, o de pronto puede ocurrir que tienes vinculado otro correo y no lo has cerrado y por eso no te permite ingresar. Sí, puede ser de pronto esa otra segunda situación, que lo tienes vinculado y es por eso que no te permite ingresar. vale, voy a mirar, Profe, pero sí, el correo mío institucional Sí, es yo, Outlook. yo intenta revisar los correos que de pronto hayan en tu celular abiertos o en tu computador y ciérralos, ingresa únicamente solo al de la universidad y vas a ver que puedes ingresar, porque creo que tus otros compañeros han podido ingresar sin dificultad. Entonces puede ser que lo tengas asociado y eso esté, pues que lo esté tomando solo el primer correo que es tu Gmail, que es tu Hotmail. profe, una pregunta es que yo he diligenciado, pues desde que inicié la universidad, he Sí. diligenciado las encuestas, las listas de asistencia con mi correo personal. ¿Será que no quedan registradas? No, o sea, se quedan registrados, pero sí es importante que aquí en adelante siempre incluyas tu correo institucional, ¿vale? Porque es como tu cédula dentro de la universidad. Para cualquier comunicación, sí es mejor siempre tener como, irnos con lo institucional, ¿vale? Porque es tu evidencia. Ok, profe. Profe, y para empezar el quiz, es que no entramos ya, creo que ¿Ya? todos. Sí, Los listo. Entonces estamos. ya Juan Manuel les da la instrucción de cómo ingresar cómo empezar Juan, al ¿vas a compartir pantalla? Profe, ¿me compartes el link de la asistencia para intentarlo? Ah, listo. De un momento te lo Espérame. comparto. Ah, eso vale, Adri, gracias. Ya empezó el quiz, ya hay varios que están contestando. Ya tenemos 70 jugadores, 71 están Sí. jugando en este momento. ¿Cuál es el ejercicio que vayan leyendo y en la medida que van, la pregunta que se les va planteando, seleccionen una opción que consideren responda de manera correcta al interrogante que se plantean allí, en relación a lo que trabajamos hoy? Las preguntas están en español. Las instrucciones del quiz pueden estar en inglés, pero las preguntas están en español porque las hicimos nosotros. ¿Listo? Entonces ahí van contestando, ahí van ya 73 jugando. Laura, cuéntanos. Aló, aló. Laura, cuéntanos, ¿tienes alguna pregunta? Sí, señora, que para la pregunta que estaba respondiendo la actividad, quería preguntar es, pues comentar que ya hay una compañera, el día de hoy yo hice la asistencia, pero por mi correo, o sea, quiere decir que Mónica, ¿tú la escuchas bien? Es que se me escucha, la escucho entrecortado y no entiendo. Aló, ¿me escuchan? No, yo también la escucho entrecortado. ¿Me escuchan? También estoy escuchando entrecortado.
Adri, no te estoy escuchando, tienes el micrófono silenciado. Que los invito a prender sus cámaras para que nos conozcamos cara a cara y podernos al menos dar un saludito mientras que los que ya van terminando. Listo. Que a Diana todo le aparece en inglés. Nos tocó entonces aprender ese segundo idioma, Diana. Pero las preguntas deben estar en español, porque puede que la plataforma esté en inglés, pero las preguntas están en español. No sé si puedes compartir pantalla, profe, para ir avanzando en los resultados. Profe, lo que Sí, pasa pero es que yo solamente veo. profe, lo que pasa es que acá en donde yo vivo tengo problemas con la señal de internet. Ah, caramba. Lo que pasa es que está lloviendo. Ujú. Bueno, pues no, digamos, esto que observan acá es como los avances que ustedes van teniendo en la presentación, cómo va ese récord de participantes y Tatiana lleva el primer puesto. Luego vamos con Luna Prieto, que también lleva un segundo puesto. Luego iríamos con María Morales en un tercero. No, María ya terminó. Ah, perfecto. Y Tatiana Andrés. lleva perfecto, ya no se ha equivocado en ninguna. Tatiana va perfecta y dice que no tiene cero. Ah, no, eso es cero en. Eso quiere decir que han hilado varias preguntas juntas. Por ejemplo, Luna tiene 3 en rachas seguidas. Laura 4. Julio también tenía 3. Uy, este lleva 8 ya. Camargo. Y sigue generando gente. Aquí ahí tengo, ¿cuántos tenemos aquí conectados? Hace un ratico eran 80 y pico. 87 ya. Uy, vamos a ver cómo va el asunto. 55% de precisión. No están tan complicadas las preguntas, ¿o sí? No puede ser. Andrés, bueno, Tatiana terminó con el primer punto, el primer puesto por ahora. Vamos a ver si lo mantiene. Las mujeres vamos, vamos adelante en ortografía, muy bien. Se acerca peligrosamente Andrés y Julio Peña, se quedaron por ahí, están contestando. Vamos a ver cómo va el asunto. Laura Bien, está Tatiana, Luna, vamos No nos dejemos ganar, niñas, hagámosle, ánimo. A ver, los chicos no se desanimen. Bueno, terminó Luna y terminó Laura, también con buen puntaje, mantienen sus puestos por ahora. Vamos a ver. Andrés no subió. María no subió. Andrés también está bien, Andrés también va subiendo. Julio subió, o sea, Julio subió. ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! Saca la cara por nosotros, sí. Todo le sale en inglés, dice Marixa. Ay, yo no sé qué les habrá pasado con el inglés. Pues mejor, aprenden 2 idiomas de una vez. Vamos a ver cómo va el asunto. Zulay, uy, Zulay está peligrosa, mire, todavía le faltan preguntas y ya está bien arriba. ¿Quién va por aquí? Victoria subió, miren, Victoria subió de un momento a otro, muy bien. Victoria, sí, está entre las 10 primeras. Uy, vea, Melissa también saltó. Y Lady, no, esto está mejor dicho. Está como para alquilar balcón. Vea, Michelle como que le cayó el internet, está preguntando, está mirando el internet, no sé, pero está aquí. Es que ella fue la que le salió en inglés, entonces está en la traducción. Vea, Zulay subió hasta por aquí arriba, ¿qué es esto? Mejor dicho, vea, 91. Uy, Tatiana, 11.130. Oh, el género femenino estamos, mejor dicho, excelente. ¿O saben buscar muy rápido por internet? No, o se la saben señores, no, eso ya lo sabemos. Ustedes fuimos. Bueno. En inglés le queda Ibricia Grenly. Qué pecadito. Bueno, chicos, pues yo creo que con este pequeño ejercicio nos damos cuenta de las capacidades que tenemos, que ustedes sigan como en ese seguir intentando, seguir mejorando, así como de un momento a otro subimos a los primeros puestos, que sus textos siempre sean así. Esperamos que este ejercicio que se preparó con mucho cariño, de pronto los motive a seguir participando de los espacios de formación que se van a tener. Y no desearles pues una bonita noche y tranquila al lado de sus familias, ¿no? Y deseándoles mucho bienestar
y éxitos en su proceso. Laura, profe, Laura levantó la mano, no sé si se quiere. Laurita, cuéntanoslo todo. Si se quiere decir. Hola, buenas noches. Laura, cuéntanos. ¿Me escuchan? Muy bien, fuerte y claro. Yo ahorita estaba preguntando a ver que se me entrecortó. El día de hoy yo pues registré la asistencia con mi correo personal. ¿No me queda registrada como tal o sí? Sí, sí te queda. Sí, Sí, queda no te preocupes, registrada. no hay problema. No, y segunda opción. A mí me apareció también en inglés y quedé puntaje 20. Ay, no, hay que mejorar el inglés, pero no nos vamos a dejar ganar. Listo, muchísimas gracias. Un abrazo a ti, Por a eso es que el INVIL, muchachos, por eso es que el INVIL, el Instituto de Lenguas de la UNAD, ofrece a veces cursos para que ustedes hagan cursos gratuitos. Bueno, gratuitos a veces no, a veces ofrece sesiones para que ustedes se unan, entonces aprovechen todas esas cosas que tenemos aquí en la universidad. Creo que el podio lo siguió encabezando Tatiana. Sí, Tatiana nos aunque dio soporte Zulay a todos. también estuvo muy cerca, ¿no? Bueno, siendo las 9:08 voy a detener la grabación, pero la sesión, los resultados se siguen presentando, ¿listo? Para no hacerla tan larga. ¿Vale?